Muchísimas gracias por este contacto. ¿Cuál es la mirada a partir de esta decisión nacional de pasar efectivamente al próximo ciclo, habiendo cumplido el 70% de los contenidos? ¿Cuál es la mirada desde los colegios privados? Bueno, nosotros vemos un avance respecto del año pasado. Nos parece criterioso el hecho de que se establezca, de acuerdo a los contenidos priorizados en cada jurisdicción, una instancia de evaluación que dependerá de las modalidades o de las opciones pedagógicas que pudieron tener, tanto sea presencial como alternancia, como virtualidad, ¿no? Pero lo vemos positivo respecto al año pasado. Bien, ¿y cómo se ha trabajado, ¿no?, la Unidad Pedagógica 2020 con la conexión con este año? Y por supuesto seguramente habrá una proyección con respecto al 2022 para cumplir con toda aquella currícula esencial, ¿no?, del dictado de contenidos. Sí, más que nada lo que nosotros observamos y que también recibimos con mucho agrado es el hecho de que se establezcan instancias para aquellos alumnos que no han podido estar conectados, instancias en las que van a intensificar la enseñanza de los saberes no adquiridos. Eso para nosotros es muy importante porque nivela hacia arriba la posibilidad de adquisición del conocimiento por parte de esos alumnos que por ahí no tienen la tecnología necesaria para haber estado conectados. Respecto a cómo se desarrolló en el transcurso del año, lógicamente comparativamente al año pasado y habiendo tenido la posibilidad de las clases de presencialidad con alternancia, realmente vemos que ha mejorado y que los niveles de aprendizaje han aumentado por las evaluaciones que hasta el momento hemos venido teniendo, ¿no? Javier, lo llevo al ámbito económico, ¿no? Sabemos que una de las consecuencias de esta pandemia tiene que ver con todo este parate productivo que ha generado enormes problemas. ¿Ustedes han percibido una suerte de diáspora de padres, de familias que han resuelto cambiar a sus hijos del ámbito privado y llevarlos al ámbito público? ¿Qué se ha expresado en estos últimos meses en ese sentido? No, en realidad nosotros no hemos visto transferencia del ámbito privado al estatal. Sí se ha dado una mayor matriculación este año en colegios privados, lo que sí no contamos con los datos para saber si eso se trata por una cuestión de crecimiento demográfico o porque ha habido una transferencia de escuelas estatales a privadas. Eso no lo podemos mencionar. Respecto al año pasado, la situación de las instituciones educativas este año es mejor. Muchos padres han podido conversar con las instituciones y acordar planes de pago y ir normalizando la situación, que si bien no está en las condiciones en que se encontraba antes de la pandemia, han mejorado sustancialmente. ¿Cómo se ha evidenciado el tema de las demoras, ¿no?, la mora en el pago? Bueno, por eso mismo Mejor. digo, se han ido corrigiendo, lo han ido solucionando. Yo creo que ha habido un acercamiento entre los padres y las instituciones, y también las instituciones han dado la posibilidad de que se implementen planes de pago flexibles y dándole las posibilidades a cada una de las personas, ¿no? Dentro de esas flexibilidades, ¿no?, de esos planes de pago para actualizar y estar al día con respecto a las cuotas y la matrícula, también se han evidenciado muchas actualizaciones en esas tarifas. Muchos particulares no comprenden, ¿no?, ese aumento en las cuotas, considerando que tal vez los gastos, a partir de que no hay presencialidad, uno piensa tal vez que son menores, por los gastos fijos, por ejemplo, dejando de lado tal vez los salarios docentes. Claro, lo que pasa es que dentro de la estructura de costos de las instituciones educativas, entre un 75 y un 80% son gastos salariales. Esos han ido incrementando, al igual que el tema impositivo y el tema de incremento de los servicios, y lo que hay que comprender es que los últimos incrementos que se habían efectivizado antes de la pandemia habían sido en el 2019, en el año 2020 no hubo incremento de cuota, y lo que hemos registrado hasta el momento, desde este año hasta la fecha, el incremento se ha dado de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa, tengan aporte o no lo tengan,
y en función de eso, qué porcentaje de aporte reciben, registrándose como, en los casos de aquellas instituciones que no tenían aporte, un acumulado al mes de julio de este año de alrededor de un 30-35%, y en aquellas que tienen aporte entre un 15 y un 20%. Bien, ahí está entonces las actualizaciones con respecto a los colegios privados. Por otro lado, y de acuerdo a distintos testimonios, ¿no, Javier? Se ha dado la situación del dictado de clases, ¿no? De esta virtualidad en los colegios privados muy distintas. Algunas instituciones respetando la virtualidad en todo el cronograma, en todo el horario correspondiente al día. Y por otro lado, otros colegios privados que daban muy poca virtualidad, muy poca conexión Zoom. ¿Cuál es la explicación que se da para que exista tanta diferencia, ¿no? Algunos colegios, reitero, Bueno, con virtualidad a las 4 horas, las 5, el tiempo acordado, y otras muy poquito. ¿Cómo se interpreta eso? eso tiene que ver con las dinámicas o las modalidades que se apliquen para transferir conocimientos a través de la virtualidad. Muchas veces se piensa que el estar de manera sincrónica una determinada cantidad de horas y un docente explicando a sus alumnos es una buena manera de transmitir conocimientos. Quienes llevamos muchos años en lo que se denomina educación a distancia, hablamos de conceptos como aula invertida, donde el alumno se va adjudicando el conocimiento de manera autónoma en función de todo lo que el colegio le va brindando, tanto de carácter audiovisual como escrito, como auditivo, para que puedan después, en esos encuentros virtuales de presencialidad sincrónica, poder debatir y transferir ese conocimiento que han adquirido y el profesor hacer las correcciones necesarias para que se termine de completar una determinada temática. No necesariamente tener a un alumno 3 horas frente a una computadora significa calidad educativa. Por el contrario, yo le diría que no sé si es bueno que se instrumente de esa forma. Otras instituciones establecemos investigación, establecemos lectura, establecemos videos que tienen que ver referidos a la temática, y después se hace un encuentro en donde se concentra todo ese conocimiento adquirido. Claro, muchas veces pasa que ese complemento lo terminan dando los padres y no los docentes, ¿no? Uno a veces tal vez pensaría que esa actividad o esa tarea a partir de mayor conectividad sería rol de los docentes. Lógicamente, en esto nosotros no podemos determinar que todas las instituciones hoy estén haciendo las cosas de la mejor manera o de la manera más adecuada. Sí sabemos que el compromiso de las instituciones y el compromiso de los docentes es brindar lo mejor de sí. Y también tenemos que entender que muchas instituciones no estaban preparadas para adentrarse a lo que es el mundo de la transferencia de la educación a través de la virtualidad. Bien. Pero es algo que este año se ha mejorado comparativamente al año pasado. No es que, digamos, estamos en la excelencia de la educación mediada por tecnología, pero comparativamente al año pasado, este año se hicieron mejor las cosas. Bueno, por último, ¿qué mirada tienen ustedes con respecto a la posibilidad de una presencialidad plena, regresar con las clases y el modo prepandemia? Recuerdo cuando iniciaba toda esta situación, siempre los colegios privados planteaban una mejor condición, ¿no?, para esta vuelta o para sostener, ¿no?, los protocolos en detrimento tal vez de las instituciones públicas. ¿Cómo están ahora para volver a una presencialidad plena? Bueno, los otros días conversábamos con el ministro y planteábamos esta necesidad y, lógicamente, analizando la situación en primera instancia, coincidimos en volver ahora el 26-27 de este mes a clases con presencialidad en alternancia, y a medida de que vaya transcurriendo el tiempo y podamos ir monitoreando cómo va el tema del crecimiento en materia de contagios, es decisión del Ministerio de la provincia mantener e intensificar ese vínculo pedagógico. O sea, tenemos ese compromiso que, si las condiciones están dadas y las autoridades de salud lo permiten, volver a la presencialidad lo antes posible. Perfecto, Javier Basanta Chao, muchísimas gracias por este panorama con respecto a los colegios privados de Córdoba. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esto es el titular de los colegios privados de Córdoba, dando este panorama de la educación que regresa a esta modalidad bimodal a partir del lunes 26 de julio. Hay más información en la Crónica Central. En un ratito nos vamos a asomar al partido de Boca por Copa.